Saludos y muy buenas noches a todos aquellos que nos sintonizan. Mi nombre es Cristian Wilper Gastambide. Mi nombre es Gabriela Díaz Quiñones. Y bienvenidos a este conversatorio que auspicia el Comité del Partido Independentista Puertorriqueño sobre legislatura ambiental. En la noche de hoy nos acompañan dos expertos, personas adentradas y empapadas de todo lo que tiene que ver con, ¿verdad?, el esfuerzo legislativo de nuestro partido en nuestra legislatura. Y pues, Gabriela, ¿quién nos acompaña hoy? Tenemos en el día de hoy al licenciado Adrián González, que fue candidato a alcalde de San Juan, dirige la Oficina de Asesores Legislativos de la senadora María de Lourdes Santiago. Igualmente nos acompaña esta noche la licenciada Adriana Gutiérrez, que es asesora legislativa del representante Denis Márquez. Fue candidata al Senado también por el distrito de San Juan. Buenas noches, Adriana. Buenas noches, Adrián. ¿Cómo están? Todo bien, muy agradecidos y contentos por la invitación y por la iniciativa también que tienen. Yo creo que es un tema importante el que vamos a conversar hoy, así que estamos contentos. Creo que hablo por ti también. Sí, yo creo que sí, estoy seguro que sí. Agradezco la invitación, les agradezco también por la iniciativa. Yo creo que espacios como este, más que importantes, son necesarios y nos corresponde a nosotros, las y los militantes del PIB, dar a conocer todo este tipo de información para beneficio no solamente de nuestra militancia, sino también de la gente que aún no es independentista o pipiola y está allá afuera buscando nuevas opciones, que sabemos que son muchas las personas. Muchas gracias. Cuéntanos, Adrián, hoy en este Día de la Tierra, ¿cuál es el trasfondo histórico del PIB en cuestiones ambientales en Puerto Rico? Pues mira, el Partido Independentista Puertorriqueño es un partido verde en todos los sentidos. Desde su fundación en el 46, cumple 75 años en octubre de este año, ha sido un partido de vanguardia en muchos aspectos, en muchas áreas, en derechos laborales, obviamente el tema del estatus, porque es un partido de justicia social, y el punto máximo, ¿verdad?, de la justicia social va a ser cuando alcancemos la independencia. Pero como parte de esas posturas de justicia social, ciertamente el medio ambiente es un tema que ocupa mucho espacio en la plataforma del PIB desde siempre, porque si somos un partido de justicia social, si aspiramos a una soberanía plena, naturalmente queremos un país con recursos naturales, con gente saludable y en condiciones aptas para cuando finalmente en Puerto Rico mandemos las puertorriqueñas y los puertorriqueños, pues tener un país, como dije, apto para vivir, no solamente los seres humanos, sino también todos los seres vivos. Y como dije, en nuestra trayectoria de 75 años han sido muchísimas las iniciativas del PIB, muchísimas las luchas ambientales en las que el PIB ha estado envuelto, que yo creo que eso es una cosa importante que hay que señalar en lo que es el envolvimiento del PIB en el tema ambiental, no solamente a través de la legislación, sino también en luchas cívicas, ¿no? Lo que decimos en la calle. Y yo creo que el ejemplo más reciente y palpable es el tema de las cenizas, que comienza, ¿verdad?, con la oposición de la comunidad de Tallaboa en Peñuelas, y eso se traduce después en ordenanzas municipales presentadas por los legisladores municipales del PIB. Y ahí hago, ¿verdad?, un paréntesis. Cuando hablamos de la labor legislativa del PIB, eso no se queda en el Capitolio. En el Capitolio están el representante y la senadora, pero tenemos legisladores municipales a lo largo y ancho de todo el archipiélago, pues incluye a Vieques también, que se encargan de traducir esa política pública del PIB a favor del ambiente y de otros temas en medidas que son de aplicación local. Y como dije, Peñuelas es un gran ejemplo. Y hablando de Peñuelas, lo reciente que conocemos es el tema del depósito de cenizas en Tallaboa, pero la lucha del PIB con Peñuelas viene desde la Colco, que es ese chorro de chimeneas que uno ve allí cuando va por el expreso, que pasa por Peñuelas. Eso también ¿no?, era un tema importante hace 50, 60 años, el que cerrara esa fábrica, esa refinería que contaminó por tantos años el aire y los recursos naturales de esa zona completa de Peñuelas y Guayanilla, etcétera.
Nosotros estuvimos envueltos en contra de la explotación minera en Adjuntas y en Utuado hace también 50 años. O sea, no ha habido lucha ambiental en la que el Partido Independentista no haya estado presente. Y luchas que a lo mejor la gente no se imagina que son ambientales, como por ejemplo Vieques y Culebra, la salida de la Marina de ambas islas, además de que lo obvio es la intervención de la Marina de Guerra de los Estados Unidos en territorio puertorriqueño. Uno de los colaterales, ¿no?, de esa presencia de la Marina era el daño ambiental que estaba haciendo tanto en Vieques como en Culebra, al punto de que esos fueron uno de los argumentos más sólidos ya para la época de Vieques, que la lucha duró más. Era la alta incidencia de cáncer que había en Vieques, la contaminación por ruido, la contaminación a los recursos naturales de Vieques como la tierra, el aire y el océano, porque en el océano, ¿verdad?, pues están los mariscos y los peces, el pescado que consumen las personas de las islas municipios. Así que es también importante reseñar que las luchas ambientales, ¿no?, que nosotros hemos llevado es como un enfoque integral. Por ejemplo, aquí vamos a hablar del glifosato. El glifosato pudiera verse como un tema de salud, pero es un tema ambiental también, porque eso se asperja y afecta a los cuerpos de agua, pero es que al final termina afectando al organismo humano y el organismo de los animales, que pueden ser animales que consumimos o no, y que aunque no los consumimos, pues no está bien que el glifosato le haga daño a los animales. Así que eso, ¿no? A modo de resumen, podemos estar hablando toda la noche del 46 para acá, en cuántas luchas ambientales hemos estado envueltos, cuánta legislación hemos presentado. Y lo importante también del momento, la primera vez que el Partido Independentista habló de alimentos genéticamente modificados fue en el 1999, cuando eso no era tema en ningún sitio, eso se estaba empezando a mencionar en Europa. Y el primer proyecto de ley para crear una etiqueta, que ahora es muy chic, muy de moda, muy verdad, de ciertos sectores progresistas en Estados Unidos, el GMO labeling o el etiquetado de alimentos genéticamente modificados. Pues miren, en febrero específicamente de 1999, el PIB presentó el primer proyecto de ley para que en Puerto Rico se etiquetaran los alimentos genéticamente modificados vía ley. Naturalmente no se aprobó en el 99, como tampoco se aprobó en el 2013 cuando lo presentó María Lourdes en su otro término como senadora. De hecho, cuando eso se empezó a proliferar en Estados Unidos, para que vean cómo se une una cosa con la otra, en Estados Unidos habían tantos estados presentando esa legislación para etiquetar alimentos genéticamente modificados, que entonces vía reglamentación federal se les prohibió a los estados y territorios legislar para eso. Así que digan, ¿y por qué no presentaron el proyecto ahora si lo presentaron en el 99 y el 2013? Bueno, porque la cláusula de supremacía nos impide obligar por ley a etiquetar los alimentos genéticamente modificados. Porque miren cómo el modelo colonial tiene tanto impacto en cosas que a lo mejor uno no ni se imagina, o que las personas no quizás piensan, ¿verdad?, lo más obvio, pues la presencia militar, el Tribunal Federal ahí en Atorrey. Pero si quisiéramos saber lo que nos estamos comiendo, si es producto de la naturaleza o es producto de un laboratorio, no tenemos el derecho a saberlo a través de una advertencia en la etiqueta, porque nuestra relación política con los Estados Unidos nos impide tener derecho a eso. O sea que traigo muchos ejemplos, pero no quiero tampoco extenderme demasiado en esta introducción para entrar de lleno a los temas, ¿verdad?, que nos traen hoy, que son específicamente los proyectos que presentaron María Lourdes y Denis ayer, que estamos aquí de portavoces. La introducción fue muy buena y nos halaga mucho que digan que somos expertos, pero estamos de portavoces de nuestras respectivas oficinas legislativas. Yo no me considero un experto en el tema ambiental, pero yo creo que la efectividad de nuestros proyectos, de nuestras políticas, es gracias al trabajo en equipo, precisamente, dentro de cada oficina y entre las dos oficinas. Y eso con el tema ambiental, con el tema de la mujer, con el tema del estatus, con el tema de género, con el tema de la equidad, etcétera. Funcionamos en muy buen equipo, no solamente entre las oficinas, sino también a nivel institucional y en coordinación con los municipios y nuestros legisladores y legisladoras municipales. Adriana, ¿tienes algo que añadir? Yo creo que ya mismo cuando me pregunten, porque creo que voy a seguir por ahí. Perfecto. Bueno, vamos a empezar con nuestra ronda de preguntas. Súper. Adriana, esta primera siempre a ti. Ahí está.
parte íntegra de lo que es la legislatura ambiental, la legislación ambiental es el tema de proteger nuestra biodiversidad. Y tenemos entendido que hay 2 proyectos en la Cámara, al igual que en el Senado, que presentaron María de Lourdes y Denny, que atienden pues a uno de los animales favoritos de todos aquellos que vivimos en esta archipiélago, que son las tortugas, y otro que busca proteger e investigar a través de la investigación de los microplásticos. Sí. Pues mira, dije anteriormente que no iba a añadir a lo que estabas diciendo, Adrián, porque voy a seguir tu hilo. Y como bien dijo Adrián anteriormente, ¿verdad? Nosotros no nos consideramos expertas ni expertos en temas ambientales, ¿verdad? Ni de las tortugas, ni microplásticos, pero sí también tiene mucho de razón lo que dijiste, Adrián, de que el trabajo que hacemos se nutre del trabajo en equipo, pero también, además, la dinámica legislativa es bien interesante porque, por ejemplo, para este proyecto de las tortugas, aunque las amenazas que tienen las tortugas marinas no es algo nuevo, no es algo reciente, es algo que lleva pasando muchísimo tiempo, ¿verdad? Llega a las oficinas en las que trabajamos, iba a decir nuestras oficinas, la oficina de María de Lourdes en el Senado, de Denis Márquez en la Cámara, a través precisamente de personal del Departamento de Recursos Naturales y de personal en representación de otras organizaciones no gubernamentales que atienden y han trabajado con este tema desde hace muchísimo tiempo en la protección, ¿verdad?, de estas especies marinas. Y además, yo creo que es los que hemos estado, ¿verdad?, si hemos estado pendientes a las redes sociales, a las noticias, hemos visto recientemente muchos casos muy lamentables de accidentes que ha habido con anidajes de tortugas marinas en diferentes playas de nuestras costas en Puerto Rico. Entonces, para esos efectos, ¿verdad?, llega este personal y nos comentan algunas de las principales preocupaciones o principales amenazas que tienen estas especies, que son las tortugas marinas. Y hay varias. Y lo vemos mucho en esta etapa también porque, aunque no somos expertos, este proceso también conlleva investigación y que nos nutramos de los que sí son expertos en estos temas. Estamos en un periodo pico, ¿verdad?, de anidaje o de que vienen tortugas marinas, en específico tinglares, que están también en peligro de extinción a nuestras costas a anidar. Y estas especies tienen distintas amenazas. La contaminación lumínica es una de ellas. También el paso o el tránsito de vehículos de motor por nuestras playas, las arenas, las zonas de anidaje es otro de las amenazas principales que tienen las tortugas marinas en nuestras costas. Y para atender estos problemas es necesario, muchas veces en nuestro país existe ya legislación vigente que de alguna u otra manera contiene una política pública dirigida a prevenir, ¿verdad?, o controlar este problema de contaminación lumínica en nuestro país, o que pasen vehículos terrestres en nuestras zonas marítimo-terrestres, pero muchas tienen algunas deficiencias. Entre ellas se encuentra, por ejemplo, la falta de personal, la falta de equipo técnico. Esto es algo que pasa mucho. Para atender esto, nosotros creamos un proyecto de ley, que es el proyecto, en la Cámara es el 667, en el Senado por ahí está el número. 321. El 321, que lo que busca es enmendar varias leyes existentes. Una de ellas es la ley para el control y la prevención de la contaminación lumínica, para añadir unas prohibiciones que no las contenía antes, para darle más garras y más fuerza y jurisdicción a personal como el Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales, la Policía Estatal y Municipal, a que puedan dar multas administrativas por las personas que no estén llevando a cabo las órdenes, ¿verdad?, ya establecidas en reglamento o en ley sobre el control de la iluminación o iluminación en las zonas de la costa. Quizás muchos de nosotros hemos visto en nuestras playas que ahora hay unas bombillas rojas que se ven, y eso se hace precisamente para evitar que cuando las tortugas vengan al anidar e irse, o al momento de eclosionar, cuando salen las pequeñas tortugas de los huevos, ¿verdad?, e ir al mar, pues entonces se dirigen por la luz de la luna. Como hay mucha iluminación hay un exceso de iluminación en nuestras costas,
Las tortugas pues se confunden y se van a la dirección contraria. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que son víctimas de accidentes de vehículos de motor, se deshidratan porque se pierden en el camino, van en la dirección contraria, entre otras cosas, ¿no? Entonces, para evitar eso, pues hay una legislación ya que existe que ordena que sean unas bombillas con unos parámetros de iluminación. Muchas veces no se cumple porque hay falta de personal que pueda hacer, ¿verdad?, valer las leyes establecidas ya. Y para esto se le da más garra y el derecho, ¿verdad?, de pagar, o la obligación a las personas que incumplan de pagar unas faltas administrativas, unas multas administrativas. Además, también hay una falta de personal de inspecciones, porque a la hora de dar estas multas administrativas o de dar unos mandatos, ¿verdad?, para hacer valer la ley, hace falta unos inspectores que me parece que en la isla hay menos de 10. Entonces, cada vez que se tenga que decir, mira, este está cumpliendo o incumpliendo con la ley, no hay inspectores, pues es para facultar también a la policía, al cuerpo de vigilantes del DRNA, a que tengan la capacidad y el adiestramiento necesario para poder determinar si se está cumpliendo o no con la ley y poder entonces pues ordenar a que se cese, ¿no?, de incumplir con la ley. Otra también de las enmiendas que se hace es una enmienda a la Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico para, dentro de las penalidades y las prohibiciones, pues añadir que no se pueda operar cualquier vehículo de motor en la zona marítimo-terrestre y en las zonas de anidaje de tortugas marinas, cosa que no contenía la ley anteriormente. Así que un poco esto es lo que estamos haciendo con este proyecto de ley para atender este problema, ¿verdad?, de estas principales amenazas que tienen las tortugas, y no solamente las tortugas, porque también afecta a la salud humana, ¿verdad? A la hora, el ciclo del día afecta también este exceso de iluminación a otras especies como las aves migratorias, entre otras cosas. Así que para eso... la bioluminiscencia. La bioluminiscencia, que Adrián ahí es el experto. No, debe decir que uno es experto. Eres el experto, porque Adrián tiene muchos vínculos, como han visto, ¿verdad?, con la isla Nena, con la isla Nena, y pues como sabemos esa es una de nuestras más grandes bahías bioluminiscentes, y también otro problema que afecta la contaminación lumínica pues es precisamente la bioluminiscencia. Entonces, la otra pregunta era en torno a los microplásticos, que precisamente también llega a nosotros esta preocupación por un estudiante que se acerca y nos dice, mira, esto está pasando a nivel internacional, muchos países están tomando acción, sobre todo para investigarlo, porque es un tema del cual desconocemos mucho, hay mucho desconocimiento. Hoy precisamente salió un reportaje de una investigación que hizo el estuario de la Bahía de San Juan, y que concluyó esa investigación el exceso, ¿verdad?, de la presencia de estos microplásticos. Me parece que en la laguna de Torrecilla de sobre 15.000 partículas de microplásticos. ¿Y qué son los microplásticos? Pues el nombre lo dice, son partículas muy pequeñas de plástico que se define como aquellas inferiores a 5 milímetros. Algunas son primarias, o sea, que provienen de ya artículos o productos como de limpieza, de aseo personal, que ya los contiene. Otras secundarias que se disuelven de otros productos de plástico más grandes, botellas de plástico, neveritas de foam, gomas, neumáticos, etcétera. Se desintegra y son tan pequeñas que ahí es que viene lo peligroso, porque son difíciles de detectar. Además, como son, ¿verdad?, no son densas, viajan, y entonces en nuestro medio ambiente se han encontrado partículas en glaciares y en lugares que no nos imaginemos que tengan tanto contacto cercano con la vida humana, ¿no?, con el plástico. Entonces, para atender este problema de los microplásticos además se disuelven, van al agua, tienen un ciclo de vida también. Los peces, por ejemplo, los ingieren, y entonces nosotros comemos los pescados y eventualmente tenemos en nuestro organismo microplásticos. Para atender esto, primero hay que reducir, por supuesto, el uso de plásticos, ¿no?
pero también es importante tener más conocimiento sobre estos temas para atenderlos de una manera más adecuada, más efectiva. Así que en este tema de microplásticos presentamos 2 medidas, un proyecto de ley que es el PC 665, que es para prevenir y monitorear la presencia de estos microplásticos en nuestras áreas, en nuestras aguas y en nuestro ecosistema. Y lo que hace es que obliga o le da unas facultades, unas órdenes al Departamento de Recursos Naturales, primero para que desarrolle una campaña educativa, porque es importante que la ciudadanía tenga una mayor comprensión de los riesgos de los microplásticos y también de cuáles son las medidas que pueden conllevar a su reducción. Y también es para darles una orden a que hagan unas pruebas periódicas con informes de qué tipo de microplásticos está, cuál es la forma, en qué área se encuentra más, y estas pruebas se hagan en aguas potables, en ríos, en quebradas, en aguas estuarinas, entre otras. Además, también una resolución conjunta, que es una medida legislativa que ordena a una agencia a hacer algo, a una entidad, en este caso a la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico, para que realice un inventario de qué productos en específico de los que consumimos diariamente contienen fuentes significativas de los microplásticos, qué sectores de la ciudadanía son más vulnerables a la ingestión de estos productos, y una descripción, ¿verdad?, de qué consecuencias o efecto tiene en la salud humana o en el organismo humano. Así que estas son algunas de las medidas de este paquete de medidas que hemos presentado. Ya vamos a hablar de otras, pero esto lo hacemos, ¿verdad?, en el contexto de la conmemoración del Día de la Tierra, del Día del Planeta Tierra. Así que, Adrián, ya no sé si quieres ahora añadir tú algo más, si se me queda algo. No, yo creo que en cuanto a las tortugas y la iluminación, Adriana mencionaba los 3 ejemplos de vida que se afectan con la contaminación lumínica. Como ya decía, si han visto focos, ¿verdad?, del tendido eléctrico que son rojos, bastante oscuros, uno dice, ¿y esto porque está aquí en la calle si no alumbra casi nada? Bueno, pues precisamente esa es la idea, que sirva lo suficiente como para que guíe a los carros, ¿no?, a los choferes, a la gente que va guiando el carro, pero que no desvíe a las tortugas que van buscando anidar, o que reduzca el resplandor de las vallas bioluminiscentes, que sabemos que esos microorganismos que crean la bioluminiscencia son muy sensibles a la luz artificial, y por eso si van a Vieques, por ejemplo, toda la periferia, ¿no?, toda la carretera costera y bastante ya adentro son postes así en un LED rojo, porque todo Vieques cae bajo la protección, ¿no?, de lo que es el riesgo de contaminación lumínica, al igual que Lajas. Y dicen, es que en Lajas no anidan tinglares, pero hay una valla bioluminiscente y en Vieques hay 3. Así que hacia eso van dirigidas estas medidas, que se pueda también dar más fuerza a esas leyes ya existentes, porque como decía Adriana, ¿verdad?, hay muy pocos recursos para proteger esos tinglares, tan cerca como en el condado y en Punta Las Marías. Hemos tenido, ¿verdad?, tinglares que han llegado a piscinas de hoteles, a los patios de las casas, a restaurantes, a la carretera, y no queremos que eso le pase a los tinglares. En cuanto a los microplásticos, como vimos, puede ser derivado de un scrub para la cara o por el desgaste de una botella plástica de la que tomamos agua. Así que eso está en todas partes. Así que nada, eso quería añadir. Muchas gracias. Bueno, ustedes dicen que no son expertos, pero nada. Parecen, disimulamos. Bueno, entonces, nos pueden hablar un poco sobre la ley de costas, que tengo entendido que no existe una en Puerto Rico, ¿verdad? Y como archipiélago, pues tenemos mucha costa, así que, ¿verdad? ¿Qué está haciendo el PIB sobre eso? Mira, la ley de costas es precisamente uno de esos proyectos emblemáticos del PIB. La primera vez que se presentó fue precisamente el cuatrienio del 2004 al 2008, y tal como reseñó Adriana con el proyecto de los microplásticos y el de las tortugas, fue también producto de preocupaciones que llegaron ante, ¿verdad?, la consideración de los legisladores del PIB en términos de cómo estaba proliferándose la construcción en las costas, cómo las construcciones existentes estaban afectando en lo que es el entorno costero, cómo de eso debería cambiar, porque como vemos, el desparramiento urbano ha intervenido
drásticamente con lo que es la zona marítimo terrestre. En el huracán María vimos cómo hubo sectores completos que estuvieron prácticamente semanas bajo agua. ¿Por qué? Porque la zona marítimo terrestre, precisamente cuando uno lee la definición que viene desde los españoles, es esa zona que está pegada del mar, que es como quien dice bañada por las olas en mareas altas y bajas y en temporales. Por ende, hace, ¿verdad?, cientos de años contemplaban el hecho de que si venía un huracán y la ola podía impactar esa porción de tierra que de ordinario está lejos de la orilla, ahí no se debía construir. Y eso es lo que se ha dejado de respetar con el tiempo, sobre todo en esa época de industrialización en Puerto Rico y de desparramamiento urbano, para la posterior, ¿verdad?, esa segunda mitad del siglo XX específicamente. Y ahí vemos cómo la avenida Isla Verde, la avenida Ashford, son avenidas que lo que tienes a tu derecha, ¿verdad?, entre el mar y la carretera, son edificios que cada vez que hay temporales precisamente se ven afectados, y la línea costera con el calentamiento global también se va achicando al punto de que, traigo Punta Marías de nuevo, ya allí prácticamente no queda orilla. Así que si era necesario tener unos códigos de construcción saludables al entorno, ¿verdad?, y que respetaran la zona marítimo terrestre, hace, ¿cuántos años? Hace el 2004, no quiero sentirme muy viejo, hace casi 20 años. Si hace 20 años era importante hablar de una zona de costa, de una ley de costa para proteger precisamente el litoral costero, de tener esas construcciones, revertir algunas construcciones. Así de agresivo es el proyecto de la ley de costa. Si es una construcción que impacta a un punto, ¿verdad?, tan negativo lo que es la zona marítimo terrestre, pues revertirla, que eso ha ocurrido en muchos lugares, sobre todo en Europa, que tenían ese mismo problema con las líneas costeras que estaban invadidas por edificios y carreteras, y hubo que, sí, expropiar edificios y mover la línea más tierra adentro para que no intervinieran con la zona marítimo terrestre. Pues ahora urge más todavía contar con una ley de costas, porque hemos visto, como dije antes, cuando vino el huracán María, la cantidad de comunidades que se quedaron, ¿verdad?, bajo agua porque el mar entró y después no pudo salir. Cuando los terremotos, hubo comunidades que no es que hubo un tsunami, es que simplemente por el movimiento del suelo y cómo se altera lo que es la humedad en el subsuelo, y cómo, ¿verdad?, se alteró también el grosor. En Guayanilla específicamente hay una comunidad que quedó bajo agua, y según el cambio climático se va acelerando, ¿verdad?, para mal. Vemos cómo esa línea de zona marítimo terrestre también interviene cada vez más con espacios donde viven personas pero que no debieron haber sido ocupados. Así que junto con la ley de costas, que ya tiene casi 20 años, también hay proyectos presentados para una moratoria de construcción en lo que se aprueba la ley de costas. Mira, la ley de costas es bien agresiva, eso contempla expropiaciones, eso contempla un montón de cosas. En lo que eso pasa, vamos a parar las construcciones, que ese es otro proyecto que tenemos, una ley de moratoria para construcción cerca de las zonas marítimo terrestres. Hay que redefinir también la zona marítimo terrestre, porque como dije, esa definición literalmente es desde los españoles, desde 1863 creo que es la ley de aguas española. Así que necesitamos redefinir, que Recursos Naturales vuelva y defina qué es la zona marítimo terrestre, al igual que la Junta de Planificación. Así que de eso es que se trata la ley de costas, y como tú bien planteaste, Gabriela, vivimos en un archipiélago, por ende un conjunto de islas, y por definición las islas están rodeadas ¿de qué? De mar, de costas. Así que si en algún lugar es necesario proteger esas líneas costeras, en lugares como Puerto Rico, que los pobladores estamos dentro, ¿verdad?, confinados por el mar. En la Isla Grande, pues no tan a gran escala, ¿verdad?, pero por ejemplo Vieques y Culebra están más confinados que nosotros todavía, y eso yo creo que de ese ejemplo hemos visto mucho en la prensa estos días, lo que es estar aislados por el mar y cómo distintos factores intervienen en eso. Y quiero añadir a eso la ley de moratoria de construcción en costa.
Se propuso al cuatrienio anterior, fue a vistas públicas en el Senado y de las ponencias recibidas es increíble que he estado también repasando ahí un poco y cuando veo adivinen quién se opuso a la aprobación de esta ley. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, por increíble que parezca, pero así es, hubo expertos de la Universidad de Puerto Rico en oceanografía, planificación, a favor, y la entonces secretaria del Departamento de Recursos Naturales, Tania Vázquez, que luego renuncia en medio de investigaciones federales, se opuso en nombre de la agencia a este tipo de proyectos. Y también añado, es importante, sobre todo también, ambas son cruciales, son súper importantes, pero la moratoria de construcción parece urgente, ¿no? Porque en lo que se aprueba se redefine, se aprueban los códigos de construcción, la zona marítimo terrestre. Es importante esta moratoria porque lo que ha sucedido es que, por ejemplo, luego del paso de los huracanes Irma y María, si ya había erosión en nuestras costas, el problema empeoró y vemos en Ocean Park, en Fajardo, en Piñones, en Rincón, en muchas áreas de nuestro litoral costero, edificaciones ya dentro del mar, y lo que se ha hecho es que se comienza una nueva reconstrucción, pero justo ahí donde está el desastre ya ha ocurrido por razones evidentes, ¿no? Que van a volver a ocurrir, así que hay gente que a lo mejor no le importa mucho, como lamentablemente suele ser esas personas que dirigen las agencias que se supone que velen por la preservación de nuestros recursos naturales y nuestro medio ambiente, pero que si lo quieres ver de otra forma, desde el aspecto económico también es importante, porque ¿para qué vamos a gastar dinero en reconstruir unas edificaciones que a la larga se van a volver a destruir? Así que por eso, ¿verdad?, quería añadir que es importante esa ley de moratoria. Sí, Adriana trae un aspecto importantísimo, que es eso de la oposición de recursos naturales. Hemos hablado de mucha legislación que hemos presentado y uno tiene la contestación, ¿verdad? Pero a lo mejor los que nos están viendo dirán, ¿y qué ha pasado con todos esos proyectos? Bueno, pues el proceso legislativo es un proceso complejo, complicado para un partido como nosotros, porque ¿qué hacen una vez el proyecto va a vistas públicas? Llaman a las agencias del gobierno de turno a expresarse sobre la medida que presentó el legislador o la legisladora del partido de oposición. ¿Sabes? Que es complicado, y por eso el envolvimiento de las comunidades es tan importante en proyectos como estos, porque las probabilidades de que los intereses, ¿no?, de las personas que están detrás del poder estén alineados todos, y lo hemos visto en muchísimos temas, y la pandemia no es la excepción. Pero en el ambiente yo creo que es la muestra más grande de cómo proteger el ambiente es antónimo de proteger los intereses económicos, y cómo los partidos que han gobernado son antónimos de proteger el ambiente y los intereses, ¿verdad?, de la gente, y no los intereses económicos. Así que cuando va a recursos naturales, va al Departamento de Justicia, va a la Junta de Planificación, va a la agencia que sea, que va dirigida por algún secretario que es de la confianza del gobernador o la gobernadora de turno, siempre buscan la forma de que oficialmente aparezca una postura con serias fallas y señalamientos a los proyectos, para que no parezca que fue que se engavetó ni que se le votó en contra porque sí, sino que es que, mira, es que jurídicamente era un proyecto malo, y a veces ni disimulan, y el ejemplo que trae Adriana es excelente, y eso se reproduce cuatrienio tras cuatrienio. El cuatrienio pasado, como bien dice Adriana, se presentó de la moratoria, que lo presentaron Juan Dalmau y Denis Márquez, y entonces la entonces secretaria de Recursos Naturales, que a su vez dirigía la Junta de Planificación, ella era secretaria de dos agencias súper importantes para el ambiente, y en las dos hizo desastre. Ajá. El cuatrienio anterior era Carmen Guerrero, la secretaria de Recursos Naturales, que antes de ser secretaria de Recursos Naturales, subrayo, cuatrienio pasado PNP, cuatrienio anterior Popular con Alejandro García Padilla, pero que pasó lo mismo. Carmen Guerrero escribía estas columnas del ambiente y una cosa de que, ay Dios mío, Greenpeace,
Terminó en recursos naturales diciendo que no hacían falta declaraciones de impacto ambiental por un montón de proyectos. Terminó en contra de la ley de costas también cuando se hicieron vistas públicas. No voy a expresar, eso le toca a otra gente. Por no decir que estaba en contra de la ley de costas, no dijo nada y lo que hizo fue ridículo en la vista pública. Y de ser una activista, el sistema ¿verdad? Se la tragó y ahora está en la EPA. La EPA es la que dice que, por ejemplo, la descontaminación en Vieques está súper adelantada, llevan allí 30 años, 20 años y no han explotado 5 bombas, porque para colmo descontaminan mal. Lo que hacen es redetonar las bombas que la Marina no detonó. Así que ese es el proceso legislativo y yo creo que también eso es lo que le da legitimidad a un partido como el PIB, que contra viento y marea busca la forma de seguir radicando los mismos proyectos, de seguir penetrando en las comunidades y en las que más se afectan con los distintos temas y haciendo una barrera en contra de esos grupos que, aunque tienen poder, pues cada vez son menos en cantidad. Así que por más poder que tengan, mientras más voces hay del lado de acá, pues entonces se invierte la moneda, como es el caso de las cenizas, que lo traigo de nuevo. Lo que parecía un reclamo de la comunidad de Tallaboa Encarnación en Peñuela, pues se convirtió en un reclamo de país. Se desbordó el país a favor de las comunidades de Peñuela, se fue todo el mundo a protestar allí y se terminó finalmente creando una legislación que veníamos por años tratando de proponer, y así con muchos otros temas. Oye, hablando, siguiendo el tema de protección de costas, de acción comunitaria que ha liderado en parte el PIB en conjunto con comunidades, Luis Piñero nos pregunta a través de Facebook, ¿qué ha pasado con el caso del hotel en Jauca? #SalvemosJauca. En Jauca se han celebrado vistas públicas, pues radicó una resolución investigativa en la Cámara de Representantes, la radicó el representante Denis Márquez, pero ¿verdad? Se unieron como coautores muchísimos otros representantes. Ya se han realizado varias vistas allá en Jauca y me parece que estamos en espera de que se rinda algún informe, ¿no? Pero esperemos que se detenga la construcción de ese hotel en Jauca, que como bien dice, es ejemplo, ¿verdad?, de esa política pública que hay en Puerto Rico de seguir construyendo en zonas marítimo-terrestres, que hemos hablado de cómo afecta a nuestras costas, de cómo afecta la vida marina incluso, de cómo nos afecta económicamente, pero también algo bien importante de mencionar es que también afecta la garantía que debemos tener todas y todos de disfrutar de esos espacios que nos pertenecen a nosotros como pueblo, ¿no? Y no a entidades privadas para que se beneficien de esos espacios solamente un sector de la población que muchas veces no es el pueblo puertorriqueño, que no tiene quizás los recursos para aprovechar pues de esos hoteles que se construyen. Así que yo creo que parte de oponernos a este tipo de construcciones, de desarrollo en nuestras zonas marítimos terrestres, y yo creo que Jauca es un ejemplo muy importante porque la comunidad se levanta precisamente porque ya gran parte de esa costa está ocupada por residencias o estructuras físicas que no le permiten a esa comunidad disfrutar de esos espacios que muchas veces es de lo poco que tenemos gratis para disfrutar y el mejor disfrute para muchos de nosotras que somos isleños. Así que la garantía de las playas, de nuestras costas, de nuestros recursos naturales también es parte muy importante de estas medidas que se presentan desde la legislatura, pero también de esas luchas comunitarias que dan paso a estas medidas y que apoyan o favorecen esa presión pública que al final es la que en realidad detiene que estos procesos se sigan llevando a cabo. ¿Podría hablar un poquito también sobre el proyecto de ley para designar el bosque urbano Carmen Lavandero Narváez, que también es una zona marítima? Mira, eso también es otro ejemplo de cómo las comunidades influyen en la formulación de legislación. Este es un proyecto bastante sencillo, pero bastante significativo, porque es precisamente para proteger un área natural que está en el litoral costero, en Toa Baja, específicamente en Levittown, y que las comunidades llevan muchísimos años
exigiéndole al gobierno que lo declaren un bosque urbano para protegerlo precisamente del desparramamiento urbano y proteger también la línea costera que está contigua a esa zona, y respondiendo a ese reclamo comunitario, pues nosotros hemos presentado el proyecto de ley para que se designe como bosque urbano esa extensa área de Levittown que aún puede protegerse, porque de lo contrario pueden venir desarrolladores para hacer urbanizaciones, condominios, hoteles, lo que sea, y eso no es lo que queremos. Cuando decimos queremos, ¿verdad?, es la comunidad, y que traducida en legislación, pues no queremos, pues queremos que por ley se le prohíba a cualquier persona que pretenda urbanizar ese pedazo, ¿verdad?, de ese pulmoncito que hay allí, pues que no lo haga, y que se permanezca con su carácter natural de bosque, que al final pues produce oxígeno para que todas las personas que están allí en Levittown puedan respirar aire más puro, que sabemos que tenemos allí la termoeléctrica de Cataño, que produce contaminación a todo eso. Así que de eso es que se trata el bosque urbano, responder a un llamado comunitario para proteger un área determinada, para que conserve su característica natural y no siga impactándose por el desparramamiento urbano. Y como eso, perdón que te interrumpa, como ese proyecto hay varios que hemos presentado también en Cámara y Senado, para crear reservas naturales. ¿Cuánto es el número, Andrés? Adrián, disculpa. No pido vuelta. Son como 7 reservas Son naturales. 7 reservas naturales y una reserva agrícola, que tienen su historia también. Eran reservas mediante orden ejecutiva. Mediante orden ejecutiva, Ricardo Rosselló les quitó el carácter de reserva natural. Queremos distinguir, ¿verdad? Uno dice, ¿cuál es la diferencia entre reserva natural y agrícola? Bueno, la reserva natural es eso, que se quede como un recurso natural intacto. La reserva agrícola es un pedazo de tierra que se reserve para fines agrícolas, que puedan pues sembrarse, pues, qué sé yo, berenjenas, tomates, cualquier cosa que se pueda sembrar en Puerto Rico. Pero en una reserva natural no puedes ni eso. Es dejarla como se creó por el Big Bang, o cualquier denominación, ¿verdad?, que usted entienda que aplique a la creación de la naturaleza, o creacionista, como sea. Y esos son Mar Chiquita, Punta Petrona, Punta Aguilarte, el río Camuy, Finca Noya, Playa Lucía en Yabucoa, Cabullones. Esas son las 7 reservas naturales. La reserva agrícola es la reserva agrícola del norte, que abarca un área bien grande entre distintos pueblos, como ¿verdad?, Camuy, Atillo, creo que parte de Arecibo, pero es un área bastante grande que comparte distintos pueblos. Y como dice Adriana, son reclamos que han salido de las comunidades. Y dicho sea de paso, en el asunto este de las 7, nosotros decimos las 7 puntas, pero son las 7 reservas. Se crearon reservas, le quitaron el carácter de reserva. Estos proyectos se presentaron el 2 de enero para subsanar, ¿verdad?, lo que había hecho Ricardo Rosselló con esa orden ejecutiva y darle carácter de ley. Y para que vean la mezquindad de la política, como saben que es tan necesario, vía administrativa las han denominado reservas. Por no aprobarnos el proyecto de ley, el gobierno actual, a través de la Junta de Planificación, emitieron un documento administrativo que sí las denomina nuevamente reservas naturales, que no tienen la misma fuerza de una ley, en términos, ¿verdad?, de que puede venir otra Junta de Planificación, otros miembros de la Junta y cambiarlo, pero si fuera por ley era más contundente. Lo importante es que son reservas naturales. Como este ejemplo, también hay el acuífero, para preservar los recursos de agua, que ahí está el del sur, está, perdónenme que siga trayendo los ejemplos de Vieques, pero es inevitable en mí, el Valle Aluvial de Vieques, que es toda la zona del Valle de la Esperanza, que está cerca de la costa. Ahí debajo hay una zona bien grande de agua dulce, que es un acuífero, que es la única reserva que tuvieron los viequenses si en algún momento no llegara agua de la Isla Grande allá. Y pues eso fue una ordenanza que se aprobó en la legislatura municipal el cuatrienio pasado, y nosotros lo estamos llevando a legislación para que sea más
perdure más la protección de ese valle y ese acuífero y esa reserva de agua dulce que habría allí en caso de un desastre, de lo que sea, y obviamente pues, para proteger los recursos naturales. Y añado a eso, Adrián, que mencionabas que nosotros, ¿verdad? Se presentaron en la legislatura estos proyectos de ley de las reservas para convertirlo en ley, y recientemente se aprueban por vía administrativa, o se declaran como reservas, que no es lo mismo, pero es un paso. Claro. Y yo el comentario que quería hacer o añadir es que a veces también este tipo de acciones y de cambios es importante resaltarlos, porque, digo, no nos vamos a abrogar ¿verdad? No vamos a decir que fue gracias a lo que nosotros estamos haciendo, o quizás sí, propuesta, pero quizás sí, y mucha gente piensa, pero contra el PIB propone cuántas medidas y a lo mejor no se aprueban mucho, ¿dónde está el PIB? Y entonces esto es parte del trabajo legislativo también y de las ganancias del trabajo legislativo. Quizás a veces no se aprueban los proyectos de ley, pero genera la discusión. Nos da, ¿verdad? Le da a los representantes, las representantes legisladoras del PIB, la oportunidad de tener un espacio para llevar a la discusión pública estas preocupaciones que son más que legítimas, más que importantes, y que a lo mejor no termina o no concluye con la aprobación de un proyecto de ley, una medida legislativa, pero sí con un cambio concreto que puede ser este que acaba de pasar, por ejemplo, con el ejemplo que nos das de las reservas naturales y la aprobación por vías administrativas. Así que yo creo que es importante entender que eso es parte de la función legislativa también. Sí, porque a veces, ¿verdad? Una ley es importante que prohíba ciertos actos o que cree ciertas cosas, pero en el camino, quizás al final no se convierte en ley, pero la perseverancia, que es lo que va a pasar con la independencia eventualmente también, la perseverancia y la constancia en la discusión de un tema, como di el ejemplo ahorita de la ceniza, fíjense cómo ese generó su propia discusión, generó la propia conciencia, a la misma vez tuvo su rebote. ¿De dónde vienen las cenizas? De la generación de carbón en Guayama. ¿Y qué pasa en Guayama? Pues ya se trasladó el issue, el asunto ambiental a Guayama, porque entonces allí está la gran montaña de ceniza que vuela a las comunidades circundantes, y allí la incidencia de cáncer es alta también. Pues allí está el PIB. Y además, de por sí, producir energía a través de la quema de carbón es nocivo al ambiente. Así que, por eso, y a la salud de las personas. Así que se sigue generando la discusión de la discusión de la discusión, y al final eso crea conciencia social, conciencia ambiental. Cuando digo social es porque sale el tema de la plataforma de un partido político y se convierte en la preocupación entonces de las comunidades, y eso crea una retroalimentación entre lo que es, ¿verdad?, el sector político y las comunidades, porque en las comunidades entonces vive gente de todos los partidos, entonces presionan a los suyos. A lo mejor nunca van a votar por el PIB, pero van por el que ellos sí votan y le dicen, mira, tú tienes que prometerme y proponerme lo mismo que está proponiendo el PIB, porque yo vivo aquí, las cenizas esas se me meten en la casa, o yo aspiro el humo que bota la carbonera, pero yo quiero que lo digas tú, que eres el que me representa a mí ahí, ¿sabes? Esto tiene un efecto dominó, y yo creo que eso no es como dice Adriana, no es arrogarnos, ¿verdad?, la salvación del mundo, pero la constante, poner el tema constantemente crea una relevancia, una presencia del partido y un impacto en lo que es la discusión pública de este y muchos otros temas, ¿verdad? Pero hoy nos toca hablar del ambiente, pues seguimos con lo mismo con los gasoductos, tanto el del norte como el del sur. La lucha del gasoducto del sur fue una lucha invisible para los medios, pero muy activa, muy voraz, con mucha represión policíaca, ¿sabes? Ahí, ¿verdad?, repartieron macanazos a diestra y siniestra, a hombres, a mujeres, a menores de edad, y eso los medios ni los reseñaron. Eso fue para la época del 2006, por ahí, y pues sin embargo, cuando vino la lucha del gasoducto del norte, generó mucha noticia, pero se había sembrado la semilla con la lucha del gasoducto del sur, donde eran casi los mismos protagonistas y las mismas protagonistas que la luchan contra la ceniza. Fíjense cómo el tema es alrededor de la generación de energía y la cosa de producir energía. ¿Y cuál es la raíz de todos estos problemas? No movernos a energía limpia, ¿sabes? Seguimos dependiendo de gas,
de combustible, de cosas que son nocivas al ambiente, y si y por no movernos, pues estamos ante la posibilidad de que en Guayama sigan aspirando el producto de la quema de carbón, de que sigan aspirando las cenizas que siguen volando porque están allí almacenadas, de que en Peñuelas y en Humacao recibieran las cenizas que se depositaban en sus vertederos y que tenían intención de depositarlas en otras, pero esa ordenanza se aprobó en prácticamente los 78 municipios, porque todos los legisladores y legisladoras municipales del PIB la presentaron y se aprobó. Creo que se ha aprobado ya en 53 municipios desde que comenzó esto. Así que piense como es una cadena con muchos eslabones, y es necesario que estemos siempre pendientes de que esos eslabones sigan unidos, que no se rompa ninguno, y de unir la mayor cantidad de eslabones que podamos para generar la discusión y tener esa presencia que, bendito, hay muchos héroes anónimos allá afuera que son los que le han dado vida a todos estos temas. Como decíamos al principio, nosotros somos quizás los portavoces con mucha humildad. Tampoco es que les enseñamos a ellos nada, al contrario. Entonces, en el camino hemos aprendido de muchísimas personas que se han nutrido de sus experiencias y de su lucha en la calle. Por eso uno puede quizás hablar un poco aquí, pero es porque uno escucha, uno milita, uno ha ido a los otros comités, uno ha estado oyendo lo que ha sido la lucha de los distintos sectores, y eso pues da el enfoque para uno, ¿verdad?, defender el trabajo que han hecho esas personas. Esa lucha casi ya de décadas, en realidad, no casi, de décadas, ¿verdad?, para encontrar una forma más saludable, en el sentido completo de la palabra, de la generación del recurso de energía. Sabemos que el PIB ha presentado un proyecto para establecer una política pública rechazando el uso de la energía nuclear en Puerto Rico. ¿Pueden hablar un poco sobre eso? Pues sí, ya que estamos hablando del tema de la energía, precisamente ese es uno de los ejemplos de que, digo, quizás no hay una amenaza tan seria, tan inmediata como la que hubo con los gasoductos, pero antes de que se les ocurra, pues que tenemos un proyecto de ley también para prohibir, ¿verdad?, que se les ocurra generar energía nuclear en Puerto Rico. No ha sido tan inmediata, pero sí hubo. Pero está por ahí. En el cuatrienio anterior recuerdo que hubo algún tipo de cabildeo sí. la energía nuclear. Por eso dije que no es tan inmediata. No es tan inmediata, pero tampoco tan lejana. Exacto, como pero pensaríamos en el que gasoducto la gente sabía por qué patio iba a pasar el gasoducto. Sí. Aquí pues, no es igual. Sí. Pero ese proyecto contempla precisamente lo que es el carácter de ser una isla, las dimensiones de Puerto Rico, la topografía de Puerto Rico, los lugares donde hay plantas nucleares son lugares que las colocan en sitios inhóspitos, que no vive nadie, la verdad, a la vuelta redonda por millas, y aún así viven relativamente cerca. Pero en Puerto Rico no sería ni relativamente. Aquí todo el mundo viviría cerca si hacen una planta nuclear, y no es que nos lo estamos inventando. En Rincón hubo una pequeña planta nuclear que primero privó el paso a la zona marítimo terrestre, que es un bien de dominio público en Puerto Rico por muchos años. No había acceso al mar, y eso es un no, ¿verdad?, como dicen en Estados Unidos. En Puerto Rico defendemos el acceso a las costas, y para colmo, el acceso a las costas estaba limitado por la existencia de una planta nuclear que tuvo una fisura y puso en riesgo, ¿verdad?, la salud de las personas de todo el área oeste y de la fauna, de la flora marina, etcétera. Y ahora que en Puerto Rico se reactivaron todas esas fallas sísmicas, que tenemos la probabilidad de un sismo grande, siempre la hubo, pero como no habían temblores, pues como que nadie les hacía caso. Pero ahora que tenemos la evidencia empírica, porque todos vivimos los temblores del 2020, específicamente la gente del área suroeste, donde, ¿verdad?, más probabilidad habría de poner una planta nuclear, y el riesgo que conllevaría el que ocurriese un terremoto y que provocara un desastre nuclear, pues Puerto Rico ese es un riesgo que no nos debemos correr. Por eso hay que prohibir mediante ley el que se genere energía nuclear en Puerto Rico, porque es una locura. Y eso que fue un reactor nuclear allá en Rincón, que es la playa Dons,
Está todavía ahí, es una bola que se ve ahí en la costa. Y me parece que también luego de que la cerraron, porque hubo un escape aparente, se llevaron el material que quedó nuclear, sí. Y yo creo que al día de hoy todavía no se sabe dónde se depositó, si está, si no está, lo habían llevado y que a Salinas, no se sabe si está allí, ni qué pasó con eso, y sabemos el impacto que material tan contaminante como el radiactivo. Yo sé que falta poco tiempo, pero, y perdona que te interrumpa, Adriana, traes un punto importantísimo de que no se sabe dónde se llevó el material nuclear. Como mismo nos rendían cuenta de dónde se llevaban las cenizas de la carbonera. Aquí hay un elemento de clase también. Cada vez que hay algo para desechar, buscan un sitio que viva poca gente y de escasos recursos. Sí, cuando se aprobó el reglamento de la ceniza y se iba a utilizar para construcción, para material de construcción, donde se estaba evaluando, donde incluso se comenzó a utilizar, eran en comunidades también. En proyectos de interés social, que esos son casas que cuestan menos de $100,000. El depósito de ceniza se hizo en Peñuelas, en sectores, ¿verdad?, de pocos ingresos. Los rumores de ese depósito de material nuclear fue en Salinas, que tampoco pueblo, ¿sabes? Es como decían nuestro María de Lourdes en un momento dado en la campaña del 2016, si depositaran, ¿verdad?, las cenizas en las urbanizaciones caras, habría más activismo y más oposición del gobierno, pero como la depositaban allá en Peñuelas, pues no había el interés del gobierno de la misma forma. Así que para que ustedes vean cómo también lo de justicia social y los derechos de todas las personas se integra una cosa con la otra, porque siempre que se habla del ambiente hay comunidades pobres envueltas que son las más afectadas. Cuando hablamos de erosión, todo el mundo piensa en Ocean Park y nadie piensa en Loíza, porque son tan invisibilizados. Pero ahí estamos nosotros, dándole la visibilidad a todos los que se afectan, sobre todo si tienen menos recursos para defenderse, que es parte también de lo que ha distinguido la lucha del PIB en 75 años. Ser la voz de los que, no, eso es una cliché, pero así es. Hemos sido muchas veces la voz de personas que no tienen voz o que teniendo no los quieren escuchar, y nosotros nos encargamos de que los escuchen. Y permítanme un follow-up antes de continuar con el tema de desperdicio sólido. ¿Qué alternativas de energía alterna y renovable presenta el PIB? Ahí dale tú. Hay muchísimas, hay muchas propuestas, hay energía solar, energía con el viento, energía con el agua, energía con las temperaturas del océano, viviendo en una isla, las aguas, la temperatura del océano, ¿verdad? En otros países se ha utilizado, de hecho se han hecho experimentos aquí que luego se utilizan como fuentes de energía, por ejemplo, que se utiliza con las temperaturas del océano en otros países, así que opciones hay, ¿no? Sobre todo en una isla como en la que vivimos, contamos con tantos recursos que nos lo permitirían, como lo es el agua, es el océano, es el viento. Aquí yo creo que la falta de opciones no es el motivo que nos detiene a movernos de una energía a otra, sino como siempre lo suele ser, pues la falta de voluntad, pero sobre todo los intereses económicos de unos sectores que al final son, ¿verdad?, quienes controlan o dictan la política pública ambiental o no ambiental que tenemos en este país. Puedo traer un ejemplo que hemos planteado, que ha estado en los programas de gobierno hace años. Tal como la Colco, esa cosa tan tenebrosa que hay allí entre Guayanilla y Peñuelas, que por tantos años contaminó, nosotros siempre hemos planteado que ahí se puede hacer un campo de placas fotovoltaicas. Y decían, ay, que eso era irreal, porque esto es un país donde vienen huracanes. Mira, en Humacao hay un parque de placas fotovoltaicas que funciona de lo más bien y es privado. O sea, si el gobierno hiciera algo similar, podía generar muchísima energía, porque aquí hay, de los 365 días del año, 300 hay luz solar y con mucha radiación, porque estamos bien cerca del Ecuador. Así que
Y aquí hay espacio también para energía eólica. Lo que pasa es que ha sido mal utilizada porque todos esos molinos de Santa Isabel sabemos que no produce lo que pudieran producir. Y se han hecho también construidos en terrenos fértiles que pueden utilizarse para agrícola. agricultura. Y no producen la energía que se necesita, que produzcan, para decir precisamente que mira, ahí tenemos Santa Isabel lleno de molinos, pero produce una octava parte de lo que produce la Carbonera de Guayama. Es parte del discurso, ¿no? Para que la gente siga comprando la teoría de que tenemos que la contaminación es un mal necesario si queremos prender el aire, la estufa y las luces y el televisor. Y no es así, Sí, eso es parte del discurso. Como Pierluisi diciendo, las lanchas no están malas, pero son lanchas y tienen algo. Ahí hablaste tú de Vieques, para que no me eches la culpa a mí todo el tiempo. Sí, no, es el tema, así que no podemos evadirlo. Pues así es. Y las olas también producen energía. Mira, tenemos varias preguntas en el chat, ¿verdad? De parte de Luis Torres Lebrón, José López y Juan García alrededor del tema del cierre de vertederos, preocupación, ¿verdad? Por el manejo de reciclaje en Puerto Rico, prohibir, por ejemplo, el uso o venta de foam, el manejo de los plásticos de un solo uso, las bolsas plásticas, etcétera. ¿Verdad? ¿Qué ha estado haciendo o está haciendo el PIB sobre esto? Pues sobre el tema del foam ya también hay un proyecto radicado. El cuatrienio anterior se presentó también esa medida, un proyecto de ley para prohibir el despacho de bebidas o de comida en material foam o poliestireno, creo que se dice. FON, F-O-N. FON. Sí, es FON, sí. Es foam. Dice polietileno, sí, yo no voy a entender. Pues foam. Y curiosamente también se le rindió un informe negativo en la Comisión de Recursos Ambientales, Asuntos Ambientales, el cuatrienio pasado en la Cámara. ¿Qué es un informe negativo? Un informe negativo es que se va a vistas públicas, la medida, van de ponentes, unos se oponen, creo que en esta fue los restaurantes, la comida, el sector económico, por supuesto, pues tuvo ponencias en contra y luego la comisión pues determina, la comisión a la que fue referida la medida, en este caso a la de asuntos ambientales, pues rinde un informe recomendando la aprobación o la no aprobación de la medida y la comisión determinó que no debía aprobarse la medida. Pues me parece que por un análisis de costos y centavos, como suele ser, sobre la salud. Hablé de los microplásticos y una de las fuentes principales que contienen los microplásticos que se encontraron en las aguas cuerpos de agua del estuario de San Juan fueron precisamente provenientes de este material de foam. Pero eso no es motivo para rendirnos ahí, así que esa medida se volvió a presentar, está ahora mismo presentada en la Cámara de Representantes y en el Senado, me parece que también. Así que esperando, ¿verdad?, que esta nueva Asamblea Legislativa así la atienda de una manera responsable, porque también es a donde se está moviendo todos los países a nivel internacional. Nosotros siempre ¿verdad?, en estos temas nos estamos quedando un poco atrás. Pero esa medida ya está presentada. ¿Cuál otra? Los plásticos de un solo uso. Otro representante presentó el cuatrienio anterior una medida para prohibirlos y en este cuatrienio me parece que el representante Denis Márquez está en comunicaciones para ver si podemos atenderla próximamente y radicar un proyecto de ley para prohibirlos. ¿Algo más que se nos...? No. Esa, de las que recuerdo. Ahí tú eres la experta, lo digo yo. Sí. Pues eso ha pasado. Oye, yo creo que en el curso completo de nuestra conversación esta noche hay un hilo conductor. El PIB presenta medidas en pro del ambiente y se encuentran con pushback, como dicen en Castilla la Vieja, se encuentran con una resistencia férrea por parte de quienes se supone que estén defendiendo los recursos naturales, quienes se supone que estén fiscalizando aquellos que quieren atentar en contra de la madre naturaleza. Hoy tengo entendido que el representante Denis Márquez y la senadora Lourdes Santiago pidieron la renuncia de
el mandatario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. ¿Pueden explicarnos qué hay detrás de eso? Ese es tuyo. Mira, en efecto, las acciones del secretario o las inacciones del secretario, el director del Departamento de Recursos Naturales distan mucho de lo que es la obligación de la persona que está a cargo de proteger, como dice el nombre de su agencia, los recursos naturales y ambientales. Y ha sido, ¿verdad?, por el reiterado patrón de incumplimiento con sus obligaciones evidenciado más recientemente esta semana. Y María Lourdes, pues, aprovechó, ¿verdad?, en el buen sentido de la palabra, el espacio que ocupamos en la legislatura. Esto es un taller legislativo, pues quiero seguir resaltando las oportunidades que nos da el PIB ocupar estos espacios. Y por eso digo que ese espacio que ocupamos en el Senado nos brinda la oportunidad precisamente para, cuando está incumpliendo un jefe de agencia, pararnos allí, no nosotros, ella a nombre de todos nosotros, o Denis a nombre de todos nosotros, y exigirle la renuncia a un secretario o a un jefe de agencia, porque más allá también de votar a favor o en contra, es decir, ya estás ocupando el puesto y lo estás haciendo mal, pues mira, renuncia, porque no estás cumpliendo con tu obligación. En este caso, la obligación de recursos naturales, que es proteger los recursos naturales y ambientales, que es muy parecido a lo que hablábamos de Tania Vázquez, era el apellido, sí, y de Carmen Guerrero, pues es el monotema, ¿no? Es la cosa de no pedir declaraciones de impacto ambiental cuando va a haber construcciones, no hacer evaluaciones ambientales cuando se van a hacer construcciones. Y este no ha sido la excepción. Así que en el día de hoy, por eso se le solicitó la renuncia al director de Recursos Naturales y Ambientales, porque precisamente falla. Y no solamente es que falle, es que no es por omisión, es que ese es el problema también. Aquí hay muchas cosas que son por omisión, pero hay muchas que son por acción, que emiten voluntariamente opiniones, directrices que se alejan de lo que es su obligación, o se alejan de lo que es lo que se espera de su posición, y más allá del punto de vista administrativo, de lo que define sus funciones, que ponen en peligro el medio ambiente, que son nuestros recursos naturales, es el aire que respiramos, el agua que nos tomamos, los alimentos que consumimos. Y si esa es su función básica por la que cobra y de fondos públicos, pues mira, no está capacitado, así que... Y este ejemplo más reciente demuestra también otra vez esa política pública que es más dirigida a lo económico, o a zapatearse, o a evadir sus responsabilidades o sus deberes en ley. Hay una ley que se aprobó para que se hiciera un reglamento para que prohibiera el uso de ceniza como material de construcción. El reglamento todavía no se ha aprobado. 1 o 2 años después de la aprobación de esta ley, y entonces ahora recientemente él se zafa de su responsabilidad. Es un secretario del Departamento de Recursos Naturales, y su mandato, su deber, la razón por la que ocupa esa posición es para proteger, como decía Adrián, el medio ambiente, ¿no?, la salud, la preservación de nuestros recursos naturales, y ahora dice que se le ha estado exigiendo mucho por la aprobación de ese reglamento, y que delega esa responsabilidad a nada más y nada menos que la Junta de Control Fiscal, que la Junta de Control Fiscal se encargue. Bien, una entidad muy de justicia social, sí, de vanguardia, de mucho muy ambiental y conocimiento en el tema del ambiente. Sí, recuerden que lo que se ha logrado con la ceniza, que ha ocupado mucho espacio de esta discusión, pero es que lo amerita. Los grandes avances envolvían también la aprobación de un reglamento, que es lo que dice Adriana, y entonces él se rehúsa a aprobar el reglamento que la ley lo obliga a aprobar, para que la Junta de Control Fiscal sea la que determine. Entonces, pues sí, ¿verdad? Y a veces pues no vemos cuál es la función real de este tipo de secretarios o de jefes de agencia, mucho más uno tan importante como es el Departamento de Recursos Naturales, y esa ineptitud no es nueva. Lo hablamos con ejemplos anteriores con Tania Vázquez, nos fuimos un poquito más atrás, y eso como pasa... Sí, para que cojan los golpes los dos, los PNP y los populares. Porque así pasa, pero, ¿verdad? No es que, mira, qué malo o qué mala resultó es que están puestos ahí para cumplir unas funciones que
que se aleja mucho de lo que debería ser, en este caso la protección del medio ambiente, y es más bien para salvaguardar ciertos intereses o seguir unos mandatos de otras personas y evadir sus responsabilidades y sus deberes. Muchas gracias. Me imagino que, ¿verdad?, muchas personas están viendo este live y preguntándose, o sea, ¿qué pueden hacer, verdad? Yo sé que mi compañero Marcos Crespo estudia biotecnología, ¿verdad? Le preocupan mucho estos problemas ambientales, a veces se entera de cosas y quisiera hacer algo, ¿verdad? ¿Cómo un individuo, ¿verdad?, puede traer estas preocupaciones al PIB, ¿verdad? O a los representantes, ¿verdad?, como María de Lourdes Hidel, que pueden realmente, ¿verdad?, traer proyectos de ley. ¿Y cómo entonces las comunidades y organizaciones pueden apoyar los proyectos que ya están sometidos? Bueno, tú dices que tu compañero está estudiando biotecnología. Sí. Mi primer consejo es que no vaya a trabajar ni con Monsanto, ni con Syngenta, ni con ninguna de esas semilleras, porque eso lo que hace es desplazando al agricultor, no solamente de aquí, sino de cualquier país en el que se encuentran aquí. Ahí Ese se fue consejo. Marco regañado. No. Ah, míralo ahí. Si no vaya a trabajar con Monsanto ni con nada de esa gente, porque la biotecnología bien usada pudiera cumplir una función muy importante en lo que es la producción de alimentos y en mejorar la producción agrícola. Así que ese es mi primer consejo, porque empezaste por lo específico y fuiste a la general, pues de forma bien específica, ese es mi primer consejo. En términos de lo que es la comunidad en general, hay muchas formas de cabildear por proyectos. Y hemos visto cómo llamar a las legisladoras y a los legisladores ejerce, aunque ustedes no lo crean, eso crea presión porque allí hay mucha presión de muchas, o sea, el día es muy ajetreado, y si el teléfono sigue sonando y sigue sonando para lo mismo, y estamos todos los recursos de la oficina contestando llamadas para un solo tema, pues realmente genera una presión hasta en el diario vivir genera la discusión, y eso lo hemos visto con muchos temas. Escribirle, aunque parezca pasado de moda, escribir correos electrónicos, ahora post pandemia, es mucho más efectivo, porque ahora, por ejemplo, en el Senado, creo que en las cámaras igual, procedimientos que antes eran presenciales, ahora se discuten a través del correo electrónico, y es la misma cuenta. Esas cuentas oficiales que ustedes ven en la página del Senado están abiertas todo el tiempo, porque los senadores y las senadoras tienen que constantemente estar contestando requerimientos y participando de reuniones ejecutivas a través de su correo electrónico. Y si tienes entre una reunión ejecutiva y otra 25 mensajes diciendo que apruebes la ley de costa, 100 que se aprueben las 7 reservas naturales, y multiplicado por los 27 senadores y senadoras, pues ciertamente se sigue generando la discusión dentro del Capitolio. Eso es lo que se llama cabildeo. Y también está aceptado, yo creo, que el lobbying. Los españoles es Castilla, pero allá se usa lobbying, y aquí, que somos una colonia de Estados Unidos, decimos la palabra que es cabildeo. Hay muchísimas formas, pero incluso nosotros damos talleres desde la oficina. Si hay un grupo con un reclamo específico que quiere traer a la legislatura sobre un proyecto existente o para que exista un proyecto, se pueden comunicar a las oficinas y nosotros nos trasladamos. Ahora será virtual por la pandemia, pero sí damos el taller de cómo hacerle, ¿verdad?, que un proyecto de ley corra el tracto completo. Incluso hay una parte de cómo impactar a los medios de comunicación a través de comunicados de prensa como parte de ese taller de procesos legislativos, para darle visibilidad a ciertos temas, y hay mucha gente que ha tomado ese taller en los distintos cuatrenios y ha funcionado. Por ejemplo, el proyecto del cuatrenio pasado de la comunidad sorda, hubo mucho cabildeo para las distintas medidas, que algunas se convirtieron en ley. La última, Wanda Vázquez la vetó por vicio, porque ya estábamos en campaña, y por no firmarle la ley al candidato a la gobernación del PIB, dejó a la comunidad sorda desprovista de contar con intérpretes en las agencias, porque se había aprobado por unanimidad en Cámara, en Senado, y solo faltaba la firma de ella, pero por mezquindades de la política no lo firmó. Pero son muchas etapas del cabildeo. Tiene que pasar por comisión para que le hagan informe positivo, que es recomendando la aprobación, y no negativo, que es no recomendando la aprobación, bajar al pleno, tener los votos, pasar al otro cuerpo, volver a tener un informe positivo, bajar al pleno, tener los votos en ese otro cuerpo, y luego lograr que el gobernador, en este caso gobernador,
la firme y la convierta en ley. Así que ese proceso lo enseñamos, pero sí, hay distintas etapas. Si les interesa que se apruebe un proyecto en específico y conocen, ¿verdad?, sectores, como les dije, pueden comunicarse con las oficinas y coordinarles citas con las comisiones que tengan la jurisdicción, cómo coordinar, escribir cartas, cómo puede ser un piquete, puede ser una marcha, como pasó con el del etiquetado que mencioné al principio. El del etiquetado de GMO, de genéticamente modificado, empezó también con un reclamo de agricultores de aquí, y eso fue creciendo y creciendo y creciendo, y se generó una discusión grandísima. ¿Y quién terminó yendo a la legislatura a meter presión? Monsanto, ¿sabes? No cabilderos de Monsanto. Empleados de Monsanto se dividieron los 27 senadores entre ellos y ella y fueron tocando puerta por puerta, porque ya la discusión que había generado el asunto del etiquetado de alimentos genéticamente modificados había generado 2 marchas, programas de televisión, programas de radio, entrevistas a todo el mundo. Ya el proyecto tenía 6 coautores y coautoras, y Monsanto terminó yendo en persona al Capitolio a lograr detener un poco la ola. Fueron a las escuelas públicas del país a repartir libros de pintar de cómo su biotecnología, para no generalizar, cómo su biotecnología era beneficiosa para la salud de las personas, cómo su biotecnología iba a acabar con el hambre en el mundo, porque eso, ¿verdad?, pues es parte del cabildeo. Y volvemos, ahí es que está la disparidad en los recursos que tiene cada cual. Ellos tienen para mandar a hacer los libros de pintar, que hasta las crayolas les regalaban a los niños. Nosotros teníamos, ¿verdad?, a los agricultores, a gente en los medios que se solidarizó, y pudimos balancear un poco la cosa, pero se siguió retrasando tanto la discusión que llegó entonces el 2016 y murió, y ahí vino el tribunal y la reglamentación federal y se chavó. Pero que obviamente la reglamentación federal es porque la mitad de los funcionarios del Departamento de Agricultura Federal vienen de Monsanto y de compañías afines. Así que esos temas, eso es harina de otro costal, pero para que ustedes vean con las cosas que nosotros bregamos. Y eso yo creo que espero que conteste un poco la pregunta. Y añado, y además de poner presión para que sean con las demás oficinas legislativas, las comisiones, para que se aprueben o no se aprueben ciertas medidas que están presentadas, también es importante que llamen a nuestras oficinas, porque también si tienen preocupaciones, que nosotros de alguna forma, ¿verdad?, podamos servir como portavoces o trabajar sobre ellas, como pasó por ejemplo con los microplásticos, con las tortugas marinas y con muchísimos otros temas. Esto sucede todos los días. Pues también las recomendaciones, las sugerencias, las denuncias, las preocupaciones nos las pueden hacer llegar a las oficinas legislativas. Y muy importante es que nos sigamos organizando, que las comunidades, los grupos nos organicemos, porque parte del eslogan de la campaña pasada era en la calle y en las urnas. Ahora un poco puede ser pues en la calle y en la Asamblea Legislativa también. Que hay que pasar por la urna para llegar ahí también. Claro. Pues en la Asamblea Legislativa, en las calles, así que ese poder y esa organización y esas presiones se tienen que hacer desde todos los espacios que sean posibles. Así que la organización, las oficinas de María de Lourdes, del representante Denis Márquez, están abiertas también siempre. Y además el cuatrienio que viene vamos a hacer mayoría, así que va a haber muchas oficinas a las cuales llamar. Así es. Pero para que nos puedan llamar, les vamos a dar los números de teléfono. 725-1216. Y en la oficina de María de Lourdes es 787-721-4285. Y representantepip@gmail es el email, y el de ustedes mlsantiagopip@gmail.com. igual las redes sociales. Y por las redes sociales también inbox, Lourdes, direct message. y Denis Márquez también en Facebook, Instagram, Twitter, en todo lo que hay. Yo creo que menos TikTok. Menos TikTok, soy más pensado. No hemos llegado ahí. Menos TikTok, pues todavía no estamos en los challenges de TikTok. Eso me dio otro TikTok challenge, nueva challenge. Sí. Otro proyecto No es para mala, juventud, no es mala, se puede. Oye, y hablando de juventud, antes de pasarle el micrófono a Gabriela para cerrar, con relación al proyecto de microplásticos y el de tortugas, hemos visto cómo los jóvenes,
organizándose, llevando un plan bien pensado, en este caso una legislación bien pensada, de buen corazón, se puede lograr grandes cosas y el PIB está abriendo espacio para hacer eso mismo. Joven que nos sintoniza esta noche, sin miedo, pueden contactar a nuestros representantes en la Asamblea Legislativa, y digo nuestros porque son de todo el pueblo de Puerto Rico. O también puedes unirte a la juventud del Partido Independentista Puertorriqueño a través de nuestras páginas en las redes sociales, especialmente en Facebook. ¿Está bien? Sí, muchas gracias. Nosotros aquí somos de la Juventud de Guaynabo, así que, ¿verdad?, en confianza nos escriben, que probablemente yo personalmente voy a ser la que voy a responder, para los que a lo mejor llegaron un poquito tarde o no los lograron sintonizar. Este video va a estar grabado en YouTube, así que lo pueden repasar después o lo pueden ver, ¿verdad?, lo que no vieron. Para darle seguimiento a estos temas, ¿verdad?, pueden, como dijo Adriana, pues seguirnos en las redes sociales, Adriana, María de Lourdes, Denis, o a su comité municipal del PIB, o pueden buscar estos proyectos de ley en la página de la Cámara, tucamarapr.org, bajo actividad legislativa y, ¿verdad?, dentro de eso, pues trámites legislativos, o bajo la página del Senado, senado.pr.gov, bajo leyes y resoluciones. Pero también está perdona que te interrumpa, mariadelourdes.net es la página de María de Lourdes. Ahí está también toda la legislación que hemos presentado hasta ahora y también, pues, comunicados de prensa, comparecencias. Creo que hay enlaces también a videos como los Facebook Live. Más reciente fue ayer en la protesta de Culebra, en los turnos. Si usted, por ejemplo, el turno de hoy pidiendo la renuncia de recursos naturales, la persona que escribió, pues lo puede encontrar. Si va al Facebook, pues hoy va a estar. Pero si de aquí a un mes dice contra aquello de que María Lourdes pidió la renuncia de recursos naturales, si vas a mariadelourdes.net, quizás va a ser más fácil buscar algo que pasó hace un mes que entrar al Facebook y ir buscando los posts. Así que esa página está muy buena, muy amigable el uso. No lo digo porque esté Néstor ahí, que es el webmaster, pero está muy buena la página, con toda sinceridad y objetividad. Y muy fácil de usar, más fácil que la otra herramienta es oslpr.org. Si quieren buscar algo de los malos y las malas, ahí también pueden encontrarlo. osl.org, trámite legislativo, escribe el nombre, ¿verdad?, del autor o autora. Si está buscando, ¿verdad?, alguna barbaridad de esas cosas que radican en los otros partidos, ahí las puede encontrar también, porque también se cabildea en contra. Nosotros cabildeamos a favor, pero también sabemos cabildear en contra y somos muy efectivos en eso también. Así que eso también podemos tener un programa de cómo cabildear en contra de algo. Excelente. Pues muchísimas gracias a todos aquellos que nos sintonizaron esta noche. Pendientes que el comité del Partido Independentista de Guaynabo viene con muchos conversatorios sobre temas diferentes. Así que estamos en nuestras redes sociales y a aquellos que se contactan a través de Facebook también nos pueden seguir en Twitter, Instagram y hasta el grupo de WhatsApp tenemos. Así que muchísimas gracias por sintonizar y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Patria Nueva.